Rápidamente comparto una conversación con la inteligencia artificial de Google, Gemini. Digo, ¿pudieras estimar el impacto ambiental quizás en términos de miles de litros de agua equivalentes de la fabricación, uso y descarte de un smartwatch? Por favor, razona tu respuesta, gracias de antemano. Responde, el impacto ambiental de un smartwatch, medido aproximadamente en miles de litros de agua equivalentes a lo largo de su ciclo de vida, fabricación, uso y descarte, es significativo, aunque cuantificar una cifra exacta es complejo debido a la variabilidad de los procesos de producción, las fuentes de energía y los métodos de gestión de residuos. Sin embargo, podemos ofrecer una estimación razonada basándonos en la información disponible. Primero, fabricación. La etapa de fabricación es con diferencia la que tiene un mayor impacto en términos de consumo de agua. La producción de componentes electrónicos, la extracción de metales preciosos y tierras raras y la manufactura de plásticos y otros materiales requieren enormes cantidades de agua. Aunque no hay datos específicos para smartwatch, las estimaciones para dispositivos similares como smartphones son reveladoras, alcanzando alrededor de 14.000 litros de agua por unidad en teléfonos. Dado que un smartwatch es más pequeño y contiene menos materiales que un smartphone, su huella hídrica de fabricación será menor, pero aún así sustanciosa. Una estimación conservadora, considerando su tamaño y complejidad relativa, podría situar la huella hídrica de la fabricación de un smartwatch en el rango de varios miles a decenas de miles de litros de agua equivalentes. Esta cifra considera el agua virtual incorporada en todas las etapas de la cadena de suministro global. Segundo, uso. El impacto ambiental durante la fase de uso de un smartwatch está principalmente ligado a su consumo de energía para la carga. Un smartwatch consume aproximadamente 7 kWh de electricidad al año. Para convertir ese consumo energético a su equivalente en agua, necesitamos conocer la huella hídrica de la generación de electricidad. Las cifras varían ampliamente dependiendo de la fuente de energía, hidroeléctrica, térmica, nuclear, oscilando entre menos de 1 litro por kilovatio hora, menos de 1 litro para algunas energías renovables, y varios miles de litros por kilovatio hora para ciertas centrales térmicas o hidroeléctricas con grandes embalses. Considerando una vida útil promedio de un smartwatch de 2 a 5 años y tomando un rango amplio para la huella hídrica de electricidad, por ejemplo, entre 10 y 50 litros por kilovatio hora para tener una medida general que incluya diversas matrices energéticas, el consumo total de agua por concepto sería reduciendo, y en resumen, entre 140 litros y 1.750 litros de agua equivalentes. Esta cantidad, si bien no es despreciable, es significativamente menor que el impacto de fabricación. Tercero, descarte. El descarte de smartwatch representa un desafío importante debido a la presencia de materiales peligrosos como metales pesados, plomo, cadmio, mercurio y sustancias químicas tóxicas en sus componentes y baterías de litio. Si estos dispositivos no se gestionan adecuadamente al final de su vida útil y terminan en vertederos, estos materiales pueden filtrarse al suelo y contaminar las fuentes de agua subterránea y superficial, causando un impacto ambiental a largo plazo difícil de cuantificar en litros equivalentes de agua consumida, pero que se traduce en la degradación y la inutilización de recursos hídricos vitales, etcétera, etcétera. En resumen, considerando la fabricación como la etapa más intensiva en agua, seguida por el uso de energía y un riesgo significativo de contaminación en el descarte, el impacto total de un smartwatch en términos de agua equivalente se encuentra predominantemente en la fase de producción. Una estimación razonada combinando el impacto de fabricación y el uso sugiere que el ciclo de vida de un smartwatch puede implicar el uso de varios miles de litros de agua equivalente. Aquí yo le digo, gracias por tu respuesta y tu razonamiento. Voy a adoptar una cifra de 50.000 litros de agua equivalente como el impacto ambiental para un smartwatch a lo largo de su ciclo de vida. Le pregunto, ¿podrías hacer una estimación de cuántos árboles pudieran compensar el impacto ambiental del consumo de esos 50.000 litros de agua? Por favor, razona tu respuesta. Gracias de antemano. Me responde, gracias por adoptar esa cifra estimada de 50.000 litros de agua equivalente para el impacto ambiental de un smartwatch. Es una base útil para reflexionar sobre la huella de nuestros dispositivos. Ahora, sobre la compensación de este impacto hídrico con árboles,
Debo explicar que la relación directa que buscas cuantificar, similar a cómo se compensan las emisiones de carbono plantando árboles por el secuestro de CO2, no existe de la misma manera para el consumo de agua industrial o energético. No existe. Aquí te explico por qué y cómo se relacionan los árboles con el agua. Primero, los árboles consumen agua. Lejos de producir o reemplazar el agua que se consume en procesos industriales, los árboles son de hecho grandes consumidores de agua a través de un proceso llamado evapotranspiración. Toman agua del suelo y la liberan a la atmósfera. La cantidad varía enormemente según la especie de árbol, el clima, la edad del árbol y las condiciones del suelo. Los beneficios hídricos de los árboles son indirectos y ecosistémicos. Los árboles y los bosques desempeñan un papel crucial en la gestión del ciclo de agua a nivel ecosistémico, pero no compensan un volumen específico de agua consumida en otro lugar de una cadena de producción global. Sus beneficios relacionados con el agua incluyen mejora de la calidad del agua, regulación del flujo del agua, mantenimiento de la humedad local y patrones de lluvia. Tercero, no hay equivalencia directa litros consumidos igual árboles necesarios. No existe. Dado que los árboles consumen agua y sus beneficios hídricos son principalmente a nivel ecosistémico y cualitativo, en lugar de una reposición cuantitativa directa del agua consumida en otro sector, no existe una métrica estándar ni una fórmula científica para decir X árboles compensan Y litros de agua consumida. Muy bien, entonces me aclara y me dice ignorante de una forma muy elegante. Le respondo, entiendo tu razonamiento y agradezco tu respuesta tan clara. Entonces, volviendo a la primera pregunta de esta consulta, ¿podrías estimar el impacto ambiental en términos de huella de carbono de la fabricación, uso y descarte de un smartwatch? Por favor, razona tu respuesta. Gracias por tu interés en profundizar del impacto ambiental de los smartwatch, me responde. Esta vez enfocándonos en la huella de carbono. Es una perspectiva crucial ya que las emisiones de gases de efecto invernadero son el principal impulsor del cambio climático. Vuelve con el análisis. Estimar la huella de carbono exacta de un smartwatch es complejo ya que depende de muchos factores específicos del modelo, los procesos de fabricación de cada componente, la combinación de energías utilizadas para las fábricas y para la carga y cómo se gestiona el dispositivo al final de su vida útil. Sin embargo, basándonos en estudios de evaluación del ciclo de vida, LCA por sus cifras en inglés, realizados para smartwatch y otros dispositivos electrónicos pequeños, podemos ofrecer una estimación razonada del impacto en términos de kilogramos de dióxido de carbono equivalente. Esto es de aquí donde se pone bueno. Aquí desglosamos el impacto por etapas. Primero, fabricación. La etapa de fabricación es con diferencia la que genera mayor parte de la huella de carbono de un smartwatch. Esto se debe a la energía intensiva requerida para la extracción y procesamiento de materias primas, incluyendo metales, plásticos y minerales raros, la fabricación de semiconductores y otros componentes electrónicos y el ensamblaje de dispositivos. Los informes ambientales de fabricantes de electrónica y los estudios de LCA disponibles para smartwatch o dispositivos similares como fitness trackers o smartphones en menor escala indican consistentemente que la producción representa la mayor proporción de las emisiones totales. Por ejemplo, en un informe ambiental de Apple para un Apple Watch Serie 9, considerado neutro en carbono con compensaciones, indica que las emisiones totales del producto antes de las reducciones y compensaciones son de 36.7 kilogramos de CO2 equivalente, con la fabricación, materiales, procesos y electricidad, constituyendo la gran mayoría. Otro estudio que analiza un Google Pixel Watch 2 estima 21 kilogramos de CO2 equivalente en 3 años, con un 83% atribuido a la producción. Un Fitbit Charge 6, un dispositivo más simple, tiene una huella estimada de 9 kilogramos de CO2 en 3 años, también dominada por la producción. Considerando que un smartwatch es un dispositivo complejo con pantalla, procesador, sensores, batería, carcasa y correas, y basándonos en las cifras de LCA disponibles para smartwatch específicos y otros electrónicos pequeños, podemos estimar que la huella de carbono de la fabricación de un smartwatch se encuentra típicamente en el rango de 15 a 40 kilogramos de CO2 equivalente. Esta variación depende significativamente del modelo, los materiales utilizados, la eficiencia de fabricación y la fuente de energía de las fábricas. Aquí diciendo, por ejemplo, Xiaomi, Apple, Samsung y otras fábricas, cada una tiene una eficiencia en sus procesos, en sus tecnologías, y eso directamente
influye en la huella de carbono, pero está estimada en la fase de fabricación para un smartwatch entre 15 y 40 kilogramos. Segunda fase, uso. El impacto ambiental de la fase de uso proviene del consumo de electricidad para cargar la batería del smartwatch. Como mencionamos anteriormente, un smartwatch consume alrededor de 7 kWh de electricidad por año. Para convertir el consumo tal, bueno, aquí vamos, del tipo de combustible, tantos gramos, de acuerdo a tecnología, tal. El consumo energético total de 2 a 5 años sería de 14 a 37 kWh al año. De 14 a 35, kWh al año. Y la huella de carbono del uso, según la tecnología que utilice, sería de 1.4 a 17.5 kilogramos de CO2 equivalente por carga en los 2 a 5 años de vida útil del smartwatch. De 1.4 kilos a 17.5 kilos. Recuerde que traemos ya de 15 a 40 kilos en la fase de fabricación. Muy bien. Descarte. El impacto ambiental de descarte se relaciona con el fin de vida útil del dispositivo, la forma en que se gestiona un smartwatch desechado, vertedero, incineración o reciclaje influye en su huella de carbono residual. Vertederos pueden generar emisiones de metano a medida que algunos materiales se descomponen anaeróbicamente. Incineración puede liberar CO2 y otros contaminantes si no se realiza en instalaciones con control de emisiones. Reciclaje. Si bien el proceso de reciclaje en sí mismo consume energía y genera algunas emisiones, la recuperación de materiales valiosos, metales, plásticos, evita la necesidad de extraer y procesar nuevas materias primas, lo que a menudo resulta un ahorro neto significativo de emisiones de carbono. Sin embargo, el reciclaje de dispositivos electrónicos complejos como smartwatch pueden ser ineficientes debido a su diseño integrado, a la dificultad de separar los diferentes materiales y componentes, especialmente el tema de las baterías de litio. Los estudios de ciclo de vida LCA que incluyen la fase fin de vida útil a menudo muestran que si se realiza un reciclaje efectivo, el impacto en esta etapa puede ser relativamente bajo o incluso negativo, lo que indica ahorro de emisiones por la recuperación de materiales en comparación con la fabricación. Sin un reciclaje adecuado, el descarte contribuye a la huella general, aunque generalmente en menor medida que la fabricación. Vamos. Aquí hace unas estimaciones de hasta un máximo de 5 kilos equivalentes en la fase de descarte. Entonces, fabricación, resumen, de 5 a 40 kilos, uso de 1.5 a 18 kilos y descarte de menos 1 a 5 kilogramos de CO2 aproximadamente. Si sumamos los valores máximos, 40 más 18 son 58, más 5, 63 kilos. En el peor escenario, el más ineficiente en la fabricación, en el uso con la energía más ineficiente y en el descarte de la peor manera. 63 kilogramos es el estimado en este ejercicio de la huella de carbono para un smartwatch. Voy con la tercera consulta. Gracias por tu respuesta, le digo yo a Gemini. Voy a asumir que la huella de carbono de un smartwatch a lo largo de su vida útil es de 63 kilogramos, considerando los valores máximos expresados en cada etapa. ¿Podrías hacer una estimación de cuántos árboles pudieran compensar esa huella de carbono de 63 kilogramos? Por favor, razona tu respuesta, gracias de antemano. Me responde: gracias por adoptar esa cifra de 63 kilogramos de CO2 equivalente como huella de carbono de un smartwatch. Utilizar un valor máximo estimado es una aproximación válida para entender el potencial impacto. Ahora, para estimar cuántos árboles podrían compensar, nos adentramos en el concepto de secuestro de carbono por parte de los árboles, que es un mecanismo ambientalmente conocido para la compensación de emisiones. Razonamiento: los árboles absorben dióxido de carbono, CO2 de la atmósfera a través de la fotosíntesis a medida que crecen, almacenando el carbono en su biomasa, tronco, ramas, raíces y hojas. La cantidad de carbono que un solo árbol puede secuestrar varía enormemente dependiendo de varios factores clave. Especie del árbol: diferentes especies crecen a diferentes ritmos y alcanzan tamaños variados, lo que afecta a la cantidad de biomasa, por lo tanto, de carbón que pueden almacenar. Segundo, edad y tamaño del árbol. Los árboles jóvenes y de rápido crecimiento generalmente absorben CO2 a una tasa mayor que los árboles maduros o los muy viejos. Un árbol más grande ha acumulado más carbono a lo largo de su vida. Condiciones climáticas y suelo, densidad del bosque, vida útil del árbol. Dada la variabilidad, las estimaciones sobre cuánto CO2 secuestra un árbol individual varían ampliamente. Sin embargo, para una idea general, a menudo se utilizan promedios o rangos comunes en proyectos de reforestación y compensación de carbono. Alguna fuente sugiere que un árbol joven promedio puede absorber alrededor entre 10 y 50 kilogramos de CO2 por año. Ya nos estamos acercando a una cifra.
Otras estimaciones, considerando la vida útil completa de un árbol, varias décadas, calcula la absorción total en cientos o incluso miles de kilogramos de CO2. Por ejemplo, se cita a menudo que un árbol típico puede secuestrar alrededor de 1 tonelada, es decir, 1000 kilogramos de CO2 a lo largo de 40 años de crecimiento. Podemos hablar de árboles, se le llama centenarios, pero árboles que crecen, como el cedro, en el caso de Táchira, como la caoba, como pardillo, ceiba, etc. Árboles voluminosos que pueden crecer durante 30, 40 años y alcanzar 1000 kilogramos de masa. 1000 kilogramos de CO2 a lo largo de 40 años de crecimiento equivaldría a un promedio de 25 kilos de CO2 por año durante ese periodo. Utilicemos esa cifra para compensar 63 kilogramos de CO2, que es la que traemos del impacto que asumimos de la huella de carbono de la fabricación de un smartwatch. En fin, un árbol secuestra 25 kilos por año. Un solo árbol en la vida útil de un smartwatch son 50, en 2 años, 50 kilos. Pues perfectamente un árbol puede compensar un smartwatch. Entonces a eso voy. Diríamos entre 2 y 3 árboles para que sea compensado todo en un año. O podríamos decir un solo árbol en 2 años secuestra 50 kilogramos de CO2 equivalente, y los otros 38 años de vida del árbol que va a seguir creciendo se lo dejamos de ganancia al planeta. Entonces, ¿qué opinas de la huella de carbono del smartwatch? Un dispositivo que nos acompaña mucho hoy en día. Dispositivos electrónicos como teléfonos, como laptops, como tablets, televisores. Entonces, a reforestar, que ese es el llamado que hago. ¿Cómo compensamos el impacto que nosotros mismos estamos creando cada día en el planeta? Te leo en los comentarios.